A Ciencia Incierta, presenta. Hola amigos, yo soy Cosmos. Bienvenidos a su canal, a Ciencia Incierta, donde todo puede suceder. Hoy vemos un tema un tanto enigmático y poco creíble, pero existe. ¿Triángulos de las Bermudas en México? Al norte de México, entre Chihuahua y Coahuila, en una zona desértica duranguense, donde solo crecen algunas plantas de alta resistencia y que saben cómo acumular agua y retenerla en donde solo las puede absorber del medio ambiente y hasta de las piedras. Las nopaleras que, de ser verdes, cambian al morado, cuando a falta de agua se nutren de minerales en las sequías. Los magueyes y similares vegetales inauditos, también se halla fauna de tamaño y características algo anormal, como zorros, coyotes, búhos, algunas tortugas, reptiles, arácnidos y ratas canguro, entre otros. Resulta llamativo lo que comentan algunos granjeros acerca de que muchos animales escogen esta zona para ir a morir, y por ello hay tantos vestigios óseos aquí. Así es como en este lugar se encuentra la legendaria y real Zona del Silencio o Vértice de Trino, a 180 kilómetros de Torreón, que es parte de la Reserva Biosférica de Mapimí, declarada por la UNESCO en el año 2000. La inútil portación de radios, brújulas, aparatos electrónicos y hasta vehículos en esta zona le dan el atributo de ser llamado Triángulo de las Bermudas mexicano. A falta de ruido, luces artificiales, construcciones y el alud urbano que no afecta a este lugar, se percibe entonces un ambiente tan apacible y natural como un cielo estrellado que te traslada a un estado de enigma y misterio. Allá, por los años 70, la NASA reportó que uno de sus cohetes, bautizado como Athena, se precipitó en este lugar conteniendo cobalto 57, radioactivo, que recuperó dejando contaminación en esta zona, y las investigaciones arrojaron la existencia de alta interferencia magnética en la zona. Paralelo a las explicaciones científicas también surgen las teorías y leyendas más enigmáticas, imaginadas o tal vez descubiertas. En este lugar el turismo aflora en zonas para acampar, donde la exhibición de artesanías alusivas a la mística se pueden obtener a módicos precios. También hay aguas termales cercanas y no faltan las guías de senderismo que te darán un recorrido y lectura oral de sucesos, incluso de ovnis, vistos regularmente en la Zona del Silencio. Y si eres más objetivo, puedes visitar el Museo del Desierto, que contiene desde fósiles de dinosaurios, fósiles marinos del extinto mar de Tetis y hasta aerolitos que cayeron en la zona, como el meteorito de Allende de 1969. En esta parte de la Sierra Tarahumara de Huachochi podrás ver lluvias de estrellas y ocasionalmente ovnis, UAPs o como gustes denominarlos, y que aún prevalecen sin la más mínima explicación. Según la UNAM, la existencia del mineral hematita, que es hierro magnético, sería la causante de las anomalías radiales y de mal funcionamiento de aparatos electrónicos. Pero, aparte del cohete de la NASA que cayó en el Triángulo de las Bermudas mexicano, en 1930, el aviador de nombre Francisco Sarabia se quedó repentinamente sin radar y afortunadamente logró salir ileso del lugar para reportar la anomalía. Te preguntarás, ¿por qué se llama la Zona del Silencio?
Debes saber que el ingeniero Augusto Harry de la Peña, que laboró en Petróleos Mexicanos y enviado en 1964 a verificar la posible instalación de oleoductos para abastecer la localidad de Jiménez en Chihuahua, también tuvo serios problemas con la comunicación radiofónica y fue suspendido el proyecto en consecuencia de que, pues resultó imposible trazar un mapa del lugar. De ahí nació el nombre de la zona del silencio. Aquí encontrarás también el Cerro de la Bufa o del Indio, que al verlo de perfil parece un rostro humano en medio de fósiles existentes. Se cuenta que existen ángeles guardianes del desierto, ya que en los años 70 una pareja de nombre Ernesto y Josefina resultaron emboscados por una tormenta y varados en un auto atascado. Pensaban en lo peor, cuando repentinamente dos hombres aparecieron y los ayudaron a sacar su vehículo para después desaparecer, así como habían llegado, sin dar tiempo a siquiera recibir agradecimientos. También se le llama a esta zona el geociclinal mexicano, por estar alineado nada más ni nada menos con el Triángulo de las Bermudas, y es posible que también con sus efectos. ¿Y tú? ¿Ya visitaste o piensas visitar la zona del silencio? Pues no lo hagas solo, sin provisiones ni guías. Estar sin comunicación en este lugar no puede ser muy bueno y no siempre te podrán ayudar los ángeles del desierto. Ahora pasemos a otro triángulo de las Bermudas más mexicano. En el metro de la Ciudad de México. Así es. Con 195 estaciones hasta ahora, el metro gestiona nuevos misterios al reportar ya varias decenas de desapariciones de personas y que según la PGR, un 65% aproximadamente se han encontrado, pero un 35% no. Los secuestros en callejones aledaños al metro son de riesgo y debes evitarlos y salir por una zona más abierta, segura y vigilada, aunque camines más. No vayas absorto o distraído y ponte alerta. Con unas 3.417 cámaras y sistema de grabación enlazada al C5, el metro de la Ciudad de México aún tiene muchas desapariciones sin esclarecer. La existencia de áreas sin cámaras, el tránsito a altas horas de la noche por usuarios solitarios es poco recomendable para la ciudadanía. Pero nuestro tema es aún más profundo y abstracto, ya que prevalecen también enigmas que podrían contribuir a la ausencia de personas sin explicación. ¿Sabías que existen proyectos de estaciones del metro no construidas? ¿Y si se construyeron y no son públicas? ¿O si quedaron en otra realidad? Se mencionan entre la población las siguientes. Archivo de la Nación, proyectada entre San Lázaro y Candelaria. Asturias, proyectada entre Jamaica y Chabacano. Penitenciaria, proyectada entre Morelos y Flores Magón. Salvador, proyectada entre Zócalo y Pino Suárez. San Simón, proyectada entre La Raza y Tlatelolco. Simón Bolívar, proyectada entre Eduardo Molina y Consulado. Zacatenco, proyectada entre Indios Verdes y Deportivo 18 de Marzo. Loreto, proyectada entre la línea 7 y el sur de la ciudad. San Ángel, proyectada entre San Ángel y misma área de San Ángel. Popocatépetl, proyectada entre Zapata y Coyoacán. El simple proyectar estas estaciones y no construirlas dio lugar a las dudas y leyendas en la mente de la gente, y podrían explicar en parte las desapariciones. Por otro lado, se habla de la estación Transmisiones Militares, de la que el sistema de transporte niega su existencia, pero que hay personas que dicen haber pasado por ella y se cree que une el Zócalo con el campo militar
para uso de emergencias. Otra supuesta estación en Los Pinos se presume como búnker y vía de escape de políticos de tiempos pasados. También se dice que en la línea 1 en Zaragoza está el espómetro, donde capacitan empleados, pero restringida al público, y que por muchos años se ocultó o ignoró su existencia, que aún guarda zonas sin acceso. Muy lejos de dudar del uso de áreas privadas del metro de la ciudad, seguramente son de estrategia y seguridad. Pero lo que sí podría ser sospechoso de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas del metro podrían ser las leyendas que a veces resultan ciertas. ¿Ya te empezó a dar miedo? A mí sí, me empieza a temblar algo. Pero continuemos. En Pantitlán, de la línea 1, un niño como de 1,5 metros de cabellera negra profunda, sin zapatos, con playera blanca y pantaloncillo rojo, corriendo por los andenes es avistado casi al final del cierre del transporte por parte de los últimos empleados y viajeros. En el transporte que, al acercarse a él y verlo solo, el niño simplemente desaparece. La dama que te sonríe, vista principalmente en la línea 1, aparece de repente, te clava la mirada, mientras sonríe con su vestimenta negra y vuelve a desaparecer. Cuidado, coscolinos, si le haces caso, tal vez desaparezcas con ella. Un ingeniero en la estación Potrero. En la línea 3, estación Potrero, se comenta que un ingeniero llamado Platanov bajó a revisar las vías sin dar aviso a nadie y fue atropellado por el metro. Los empleados que bajan a las vías a revisar reportan que aún lo ven, platican con él y después describen que lo hicieron con un fantasma. Una niña en terminal aérea. Los que han tenido contacto con ella dicen que te arroja una pelota y cuando se la regresas, solo está su cabeza. Otros dicen que te pide le ates las agujetas de los zapatos, pero cuando lo intentan, no hay pies para hacerlo. Esto sucede al igual que otros eventos al final de la noche. Es posible que la cantidad de gente que fluye a diario deje energía para que ella se materialice, pero no totalmente, y vuelve a desaparecer. O que la misma energía de la gente no permita que se manifieste hasta que se disuelve. Ánimas en el metro Panteones de la línea 2. Con un bonito nombre, esta estación, rodeada de los panteones, español, el alemán, el francés y el Sanctorum, aparte de muchas funerarias, el lugar proyecta una atmósfera algo gélida que ha dado lugar a comentarios de apariciones de almas en pena. En el metro Consulado se reporta un niño llorando y llamando a su papá, pero nunca se ha podido ver. En el metro Pino Suárez, esta leyenda de los años 2000, los trabajadores cuentan ver un empleado uniformado que platica con ellos y luego se desvanece, resultando ser un empleado que murió hace tiempo. También hay más historias, la de un vampiro en la línea 7 y de una niña caníbal en otra línea, la de unas brujas que se hacen ver atractivas para llevarse jóvenes ingenuos y otras más. En sí, son múltiples y vastas las presencias en el metro y que la gente ha presenciado llenas de impacto. ¿Te ha sucedido que aun cuando anticipas tu bajada en la siguiente parada del metro, al descender te sorprende que te pasaste una estación? E incluso retornas y te vuelves a pasar una estación. El caso es comentado por varias personas y no ofrece una explicación sustentable todavía. Pero algo pasa ahí. ¿Has vivido alguna? ¿Quieres platicarla? Y si no, cuando vengas al metro de la Ciudad de México, entra preparado para todo.
el Triángulo de las Bermudas, cerca de la Basílica. Se tienen documentados muchos sucesos históricos, reales, como el Cristo del Atentado de 1921, durante la Guerra Cristera. Se colocó una bomba entre las flores de la Virgen, pero la imagen salió intacta, porque un crucifijo de bronce que absorbía el impacto la protegió. Este Cristo del Atentado se encuentra en la entrada de la basílica. Puedes ir a verlo. La aparición de la Virgen en 1531. La Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, y esto fue el inicio del culto religioso en México. En la Capilla del Pocito, en 1777, la construcción de la capilla en agradecimiento por el manantial milagroso que brotó en el lugar, en el Cerro del Tepeyac. Se consideró que la Virgen de Guadalupe apareció. Un atentado en la antigua basílica en 1921, con una bomba, causando daños materiales. La imagen de la Virgen sin un rasguño. Así es. Y el crucifijo que la protegió quedó doblado en la explosión. Esto nos da la idea de que el lugar está obviamente protegido por su naturaleza y origen estrictamente especial. Pero esta energía parece proyectarse también en los alrededores. En Twitter, una señorita señala un punto especial donde autos, motocicletas, camiones, cámaras de celular y más alteran su funcionamiento en forma espontánea al acercarse a este punto de la basílica, según el portal de noticias Radio Fórmula. Podría ser un campo magnético, pero no hay pruebas o explicación al momento. Y la cuenta de Instagram de @elfresirocker da seguimiento al fenómeno desde diciembre del 2024, con un total de 254 descomposturas apoyadas en imágenes. Curiosamente, el seguimiento se dio a partir del día 25 de diciembre de ese año. La gente dice que en este lugar su auto deja de funcionar sin más. ¿Cómo tantos autos y aparatos electrónicos se alteran y descomponen en este mismo lugar y vértice? Ya sea por una razón científica, física o incomprensible para la humanidad, es mejor ser previsores y evitar el lugar y darle el respeto debido. Porque, a ciencia incierta, todo puede suceder. Si te agradó el tema, por favor danos tu like y suscríbete. Hasta muy pronto y gracias por tu audiencia.